Balacera en zona hotelera de Cancún. Detienen a 7 policías por muerte de doctora. El ejército, la Guardia Nacional y policías se enfrentaron a la familia michoacana en las comunidades azotadas por el narco. Y lamentablemente hay 2 elementos de Guardia Nacional. Bienvenidos, el Caporal del 11 de junio. ¡Comenzamos! Lo que estás viendo en pantalla es una zona hotelera de Cancún llamada Playa Tortugas. Una zona muy concurrida, hermosa la estampa. Bueno, hace unas horas en este lugar, justo en esta zona, hubo una balacera en donde hubo 2 personas asesinadas, presumiblemente meseros, y también una extranjera herida por impacto de fuego, por una bala perdida, herida en el brazo, ella originaria de Kentucky, quien por cierto fue trasladada a un hospital. Esta agresión ocurrió alrededor de las 2 de la tarde con 40 minutos, y bueno, estás viendo en pantalla justo imágenes de la movilización, hecho que está siendo investigado. Hay medios locales que han reportado que los agresores huyeron en motos acuáticas. ¿Recuerdas este caso? Te comparto en pantalla la imagen del video que te traje sobre este tema en específico, de los más de 7 millones de cartuchos útiles, vaya, 7 millones de balas robadas que estaban en 2 tráileres en Guanajuato. Bueno, finalmente una autoridad se ha pronunciado sobre este preocupante robo. Esta autoridad ha sido ni más ni menos que el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, quien dijo que este robo representa un grave riesgo porque puede ser usado en contra, obviamente estamos hablando de, puede ser usadas estos cartuchos útiles en contra de personas y de las autoridades. Pareciera un pronunciamiento un tanto obvio, pero sí puso en perspectiva un dato bastante interesante. Dijo que tan solo con 15,000 balas se puede abastecer a una corporación de seguridad municipal completa, como la de León, Guanajuato. De tal forma que con estos más de 7 millones de cartuchos útiles, bien podrían ser abastecidas 466 corporaciones policíacas del mismo tamaño de León, Guanajuato, para dimensionar el tamaño del robo. Y sí, se trata de un acontecimiento bastante preocupante. ¿Recuerdas el caso de Beatriz Hernández, la doctora asesinada cuando estaba bajo la custodia de policías? Bueno, la doctora muerta, preciso. Se investiga un posible asesinato cuando ella estaba bajo custodia de policías. Por favor, estoy pidiendo de favor. Debes de tener conocimiento ya, por favor. No, yo la ayudé. Oiga. Oye, no importa, yo estoy haciendo mi trabajo, pero mal, no, señorita, sí, de favor. Ahora le digo lo que quieres que alguien le haga. Ayer te traje este video, que estás viendo en pantalla, la imagen miniatura, en donde te ofrecí todos los detalles de este hecho. Lo resumo: la médica fue detenida tras un choque por alcance en el municipio de Progreso de Obregón, estado de Hidalgo, y fue trasladada a las galeras de Palacio Municipal por policías municipales y fue encontrada muerta posteriormente, presuntamente golpeada por policías municipales. De hecho, se está investigando las causas de la muerte y se está investigando por cierto, como feminicidio. Bueno, ya fue librada la orden de aprehensión en contra de 7 policías municipales. Estás viendo este comunicado de la Procuraduría Estatal. Entre estos 7 elementos también está incluida la directora de la corporación, Estefanía Hernández, y ya fueron también resguardadas las armas de la corporación, por no contar algunas de ellas con licencia de portación. Ayer el ayuntamiento provocó polémica debido a un comunicado que fue emitido. Este comunicado te lo muestro
nuevamente, ya lo habíamos visto ayer, en donde en el comunicado el ayuntamiento del morenista Armando Mera defendió a los policías y acusó un posible suicidio. Hoy hay un nuevo comunicado en donde también vuelven a provocar cierta polémica. Ahora lo estás viendo también, en donde asegura el ayuntamiento que no fueron cumplidos los principios básicos legales del desarme. Es decir, que critica que hayan sido autoridades estatales quienes hayan pues tomado las armas y no la Secretaría de la Defensa Nacional. Y también acusa que las detenciones de los policías fueron ilegales, ya que estos agentes habían ido a rendir testimonio de manera voluntaria, según ha informado el ayuntamiento. Así es como va avanzando este tema en específico. Vámonos al tema principal de este video, y que le he dedicado, creo que este ya es el cuarto video que le dedico a este problema en específico. Se trata precisamente de los ataques constantes de personas a quienes han sido identificados como del grupo de la familia michoacana en Guerrero, en específico en Coyuca de Catalán, en contra de comunidades porque, según los habitantes, este grupo delictivo quiere explotar la madera que hay en la zona. Ayer el gobernador Héctor Astudillo aseguró que no había encontrado, y te muestro los tweets en pantalla, que no habían encontrado ni narcobloqueos cuando hicieron el recorrido de reconocimiento por la zona. No habían encontrado ni narcobloqueos, ni grupos delictivos, ni enfrentamientos allí. Sin embargo, hoy hubo al menos dos enfrentamientos entre elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales en contra de presuntos integrantes de la familia michoacana. Te pongo en contexto. Hace 2 días te traje a este canal este video, en donde te hablé precisamente de las comunidades El Pescado, Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán. Llevan 4 meses bajo asedio de la familia michoacana, aunque en aquella ocasión llevaban ya 3 días consecutivos de asedio de este grupo delictivo, y el pasado miércoles pidieron auxilio a las autoridades mediante transmisiones en vivo por redes sociales. Ese es un pequeño fragmento de ese llamado de auxilio de apenas el pasado miércoles. Oye, no, nos están atacando, ¿qué más pruebas necesitan? ¿Qué más pruebas necesitan? Ay, Padre Dios, ¿Qué más pruebas necesitan? necesitamos apoyo, tenemos ya 2 días Necesitamos pidiéndoles apoyo y no nos lo quieren dar, que van a venir cuando ya Escuchen, para el gobierno necesitaba pruebas, las pruebas las hay. No lleguen cuando ya haya muertos, no lleguen, por favor, ya para qué. En reacción a estos videos que vimos detalladamente hace un par de días, el gobernador de Guerrero pues dijo que no habían encontrado rastros de violencia en la zona, pero hoy finalmente elementos federales y estatales se toparon con presuntos integrantes de la familia michoacana. Esto lo han informado habitantes de la comunidad de Guajes de Ayala, justo en donde está la zona en cuestión. Se están haciendo las denuncias. Han informado que el Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales se enfrentaron a tiros con la familia michoacana y suman 2 enfrentamientos hoy. El primero a las 9 de la mañana, el segundo al mediodía. El balance del segundo enfrentamiento es de 2 agentes heridos, agentes de la Guardia Nacional, y 2 detenidos, 2 civiles armados detenidos. Un helicóptero llegó a la zona para llevarse a los agentes heridos, y resulta que cuando llegó para el rescate también coincidió el hecho de que iba a llegar el secretario de Seguridad Pública Estatal, David Portillo Menchaca, cuando se desató el segundo enfrentamiento. Ante este panorama, habitantes de la zona han calificado de irresponsables los dichos del gobernador, quien apenas ayer estaba diciendo, pues no hemos encontrado rastros de violencia en la zona. Recordemos un poquito de lo que dijo el gobernador Héctor Astudillo hace unas horas, apenas ayer. Ayer se hicieron reconocimientos aéreos, no hay ningún camino interrumpido y no hay ninguna señal de que haya violencia. Seguramente en unas horas más tendremos información concreta con fotografías y videos. Bueno,
También habitantes han pedido ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que han ligado a las autoridades municipales y estatales con los delincuentes, y han agregado que precisamente entre los rondines que ha hecho la Guardia Nacional ya encontraron el cuerpo de un campesino que había salido de la comunidad del Pescado para refugiarse en la comunidad del Puerto, pero fue interceptado por delincuentes y asesinado. Y también recordarás, en el video que te traje hace un par de días, te platiqué de una señora que no quiso salir de su comunidad cuando justo estaban llegando las personas armadas, se refugió, y resulta que esta señora finalmente le perdonaron la vida. Estos son los reportes que ha dado en específico el secretario de la presidencia del ejido de Guajes de Ayala, Javier Hernández. Él ha estado haciendo transmisiones en vivo en las últimas horas, varias transmisiones en vivo, en donde ha estado dando el reporte de lo que está ocurriendo allá, dado precisamente la ausencia de información de las autoridades, y cuando las autoridades hablan sobre el tema dicen que no pasa nada, que todo está bien. Te voy a mostrar un resumen de la última narración que ha hecho este secretario de la presidencia del ejido de Guajes de Ayala, en donde precisamente detalla parte de estos enfrentamientos. Y por cierto, te voy a dejar en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta, los links de los videos a los que me he hecho referencia en esta transmisión. El tema del robo de cartuchos útiles, el tema de la doctora muerta en el estado de Hidalgo, y los links de todo lo que ha ocurrido en esta zona, en este municipio de Guerrero, en torno del asedio de grupos armados. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos estaremos viendo hasta el domingo. Mañana hay clase de maestría todo el día, tarea pendiente. Muchas gracias a los miembros de este canal por hacer posible estos estudios. Te comparto la liga. Que tengas buen fin de semana. El gobernador, por voz propia, durante estos días ha estado minimizando estos problemas y estos ataques. Aún el día de ayer volvió a decirlo, que no está sucediendo nada, que no hay indicios de violencia. A hoy, a las 9 de la mañana, se registró un enfrentamiento con elementos de la SEDEN y Guardia Nacional ya contra personas de este grupo de la delincuencia, familia michoacana, y hace 1 hora 20 minutos se registró otro ataque, otro enfrentamiento, donde se dice que hay 2 sicarios detenidos y lamentablemente hay 2 elementos de Guardia Nacional heridos. Después de que arribó el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, aquí a la comunidad del Pescado, precisamente él estando aquí, arribó un helicóptero más y aterrizó en la localidad de Guajes para sacar vía aérea a estos 2 elementos de Guardia Nacional y poder prestarles atención médica. Entonces yo le pido, señor presidente, ponga atención a esto. Ha sido muy grave lo que ha estado sucediendo y se ha minimizado